En una mañana sofocante de verano en la Ciudad de México, la jueza Elena Sánchez se preparaba para otro día en la Corte Superior de Justicia. El espejo le devolvía la imagen de una mujer de mediana edad, con el cabello negro recogido en un moño apretado y ojos que escondían un dolor profundo tras años de profesionalismo inquebrantable. Se ajustó la toga negra, ese símbolo de autoridad que a veces sentía como una armadura contra el mundo. El juzgado bullía de actividad cuando Elena entró, el murmullo de conversaciones cesando ante su presencia. El caso del día parecía rutinario: Javier Mendoza, acusado de robo a mano armada. Elena tomó asiento, su mirada recorriendo la sala hasta posarse en el acusado. Fue entonces cuando lo vio. Colgando del cuello de Mendoza, un pequeño dije en forma de colibrí brillaba tenuemente bajo las luces fluorescentes. El mundo pareció detenerse para Elena. Ese collar era idéntico al que su hija Lucía llevaba el día que desapareció, hace ya 12 años. «Que comience el juicio», anunció con voz temblorosa, luchando por mantener la compostura. El fiscal comenzó su alegato, pero Elena apenas escuchaba. Su mente estaba inundada de recuerdos: Lucía riendo en el parque, el sol arrancando destellos del pequeño colibrí de plata en su cuello. «Es como tú, mamá», había dicho Lucía. Pequeño pero fuerte. «Su señoría, ¿se encuentra bien?», la voz del fiscal la trajo de vuelta al presente. Elena parpadeó, notando que todas las miradas estaban fijas en ella. «Prosiga», logró decir, pero sus ojos volvieron inevitablemente al collar. Mientras el juicio continuaba, Elena luchaba internamente. ¿Cómo era posible que este hombre tuviera el collar de Lucía? ¿Era realmente el mismo, o su mente le estaba jugando una mala pasada? El interrogatorio de Mendoza llegó, y Elena se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar cada palabra. Pero cuando el acusado se puso de pie, el movimiento hizo que el collar brillara con más intensidad. Fue demasiado para Elena. «El collar», murmuró, su voz apenas audible. ¿Dónde lo obtuvo?» La sala quedó en silencio. Mendoza la miró confundido. «Disculpe, su señoría». Elena se puso de pie, su voz ganando fuerza. «El collar que lleva. ¿Dónde lo consiguió?». El abogado defensor se levantó de un salto. «Protesto. Esto es irregular, su señoría». Pero Elena ya no escuchaba. Avanzó hacia Mendoza, sus ojos fijos en el colibrí de plata. «Ese collar pertenecía a mi hija. Desapareció hace 12 años. ¿Cómo llegó a sus manos?». El caos se desató en la sala. Mendoza retrocedió, su rostro una máscara de confusión y miedo. Los guardias se movieron para contener a Elena, pero ella ya estaba a centímetros del acusado. «Dígame», gritó, toda pretensión de decoro olvidada. «¿Dónde está mi hija? ¿Qué le hizo a Lucía?». Fue entonces cuando el mundo comenzó a girar. Elena sintió que le faltaba el aire, las voces a su alrededor se volvieron distantes. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue el brillo del colibrí de plata, tan cerca y a la vez tan inalcanzable. Cuando Elena recuperó la conciencia, se encontró en la enfermería del juzgado. Su hermana Sofía estaba a su lado, sosteniendo su mano con preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, su voz ronca. Sofía suspiró. «Te desmayaste en pleno juicio, Elena. ¿Qué sucedió allá adentro?». Elena cerró los ojos, los recuerdos inundándola. «El collar, Sofía». El acusado llevaba el collar de Lucía. Sofía la miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Elena, han pasado 12 años. ¿Estás segura?». «Jamás olvidaría ese collar», respondió Elena con firmeza. «Lo mandé a hacer especialmente para ella. Es único». En ese momento, el detective Carlos Reyes entró en la habitación. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. «Jueza Sánchez», dijo suavemente, «necesito que me cuente exactamente lo que vio». Elena relató los eventos,
cada palabra reavivando la esperanza y el dolor que había mantenido enterrados durante tanto tiempo. Carlos escuchaba atentamente, tomando notas. «Investigaremos esto a fondo», prometió. «Pero Elena, debes saber que esto podría no llevar a nada. No podemos permitirnos falsas esperanzas». Elena asintió, pero en su corazón sabía que esto era más que una coincidencia. Era una señal, un hilo del que tirar para desenredar el misterio que había consumido su vida durante los últimos 12 años. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Elena miraba por la ventana de la enfermería. En algún lugar ahí afuera, pensó, estaban las respuestas que buscaba. Y esta vez, no descansaría hasta encontrarlas. «Te encontraré, Lucía», susurró. «No importa cuánto tiempo tome, no importa lo que cueste. Te traeré de vuelta a casa». La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa en la Ciudad de México, como si el clima reflejara el tumulto interior de Elena Sánchez. Sentada en su despacho en el juzgado, la jueza miraba fijamente la fotografía de Lucía que siempre mantenía sobre su escritorio. La sonrisa inocente de su hija contrastaba dolorosamente con los recuerdos del día anterior. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era su asistente, María. «Jueza Sánchez, el detective Reyes está aquí para verla», anunció. Elena asintió, enderezándose en su silla. «Hazlo pasar, por favor». Carlos Reyes entró, su gabardina salpicada por la lluvia. Sus ojos, enmarcados por arrugas prematuras, mostraban el cansancio de una noche sin dormir. «Buenos días, Elena», saludó, tomando asiento frente a ella. «Tengo algunas noticias sobre el collar». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Qué descubriste?» Carlos sacó una carpeta de su maletín. «Hemos interrogado a Javier Mendoza. Afirma que compró el collar en un mercado de pulgas hace unos meses. Dice que le gustó porque le recordaba a su madre». Elena frunció el ceño. «No puede ser. Ese collar era único, lo mandé a hacer especialmente para Lucía». «Lo sé», asintió Carlos. «Por eso decidí investigar más a fondo. Rastreamos al vendedor del mercado de pulgas. Es un hombre llamado Roberto Guzmán. Tiene antecedentes por receptación de objetos robados». Elena se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Crees que podría estar relacionado con la desaparición de Lucía?» Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. «Es una posibilidad, pero no quiero que te hagas ilusiones, Elena. Han pasado 12 años. Muchas cosas pueden haber sucedido en ese tiempo». Elena se levantó, caminando hacia la ventana. La lluvia golpeaba con fuerza contra el cristal, creando un ritmo errático que parecía sincronizarse con sus pensamientos. «Necesito ver a ese hombre, Carlos», dijo finalmente, volviéndose hacia el detective. «Necesito preguntarle sobre el collar». Carlos negó con la cabeza. «Sabes que no puedes hacer eso, Elena. Eres jueza. Si te involucras personalmente en la investigación, podrías comprometer todo el caso». Elena golpeó el escritorio con frustración. «Han sido 12 años, Carlos. 12 años de no saber, de imaginar lo peor. Si hay la más mínima posibilidad de que esto nos lleve a Lucía, tengo que intentarlo». El silencio que siguió fue interrumpido por otro golpe en la puerta. Esta vez era Sofía, la hermana de Elena. «Perdón por interrumpir», dijo, notando la tensión en la habitación. «Elena, mamá llamó. Quiere saber si irás a la casa este fin de semana. Es el cumpleaños de Lucía». La mención del cumpleaños de Lucía cayó como un peso sobre la habitación. Elena cerró los ojos, recordando las celebraciones pasadas, el pastel con velas que nadie había soplado en 12 años. «Iré», respondió finalmente. «Pero antes, necesito respuestas». Carlos y Sofía intercambiaron miradas de preocupación. «Elena», comenzó Sofía suavemente, «sé lo que estás pensando.
pero no puedes simplemente irrumpir en la vida de este hombre basándote en una corazonada. No es solo una corazonada, insistió Elena. Es el collar de Lucía. Estoy segura. Carlos se puso de pie, su expresión se suavizó. Hagamos un trato. Déjame interrogar a Guzmán oficialmente. Te prometo que investigaré a fondo y te mantendré informada de cada detalle. Elena quería protestar, pero sabía que Carlos tenía razón. Asintió lentamente. De acuerdo. Pero quiero estar al tanto de todo, Carlos. No me ocultes nada. Tienes mi palabra, prometió el detective. Mientras Carlos se preparaba para irse, Sofía se acercó a su hermana. Elena, ¿por qué no vienes a casa conmigo esta noche? No deberías estar sola en un momento como este. Elena agradeció silenciosamente el apoyo de su hermana. Gracias, Sofía. Creo que me vendría bien la compañía. Esa noche, en el pequeño apartamento de Sofía, las hermanas se sentaron en el balcón, observando la ciudad iluminada. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y limpio. ¿Recuerdas la última vez que vimos a Lucía?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Sofía asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estábamos en el parque. Lucía quería que la empujaras en los columpios. Le dije que fuera adelantándose, que yo la alcanzaría en un minuto, continuó Elena, su voz quebrándose. Ese minuto se convirtió en 12 años. Sofía tomó la mano de su hermana. No fue tu culpa, Elena. No podía saber lo que iba a pasar. Pero debería haberla protegido, insistió Elena. Era mi trabajo como madre. El silencio cayó entre ellas, pesado con el peso de los años perdidos y las preguntas sin respuesta. ¿Y si está viva, Sofía?, preguntó finalmente Elena. ¿Y si todo este tiempo ha estado ahí fuera, esperando que la encontremos? Sofía no tenía respuesta para eso. En su lugar, abrazó a su hermana con fuerza, ofreciendo el único consuelo que podía, su presencia y su apoyo incondicional. Mientras la noche avanzaba, Elena no podía dejar de pensar en el collar, en Javier Mendoza, en Roberto Guzmán. Cada pieza era un hilo suelto en un tapiz más grande, un misterio que se negaba a ser resuelto. Te encontraré, Lucía, susurró al viento nocturno. No importa cuánto tiempo tome, no importa lo que tenga que hacer. Te traeré de vuelta a casa. Y así, con la determinación renovada y el corazón lleno de una esperanza dolorosa, Elena se preparó para los días venideros. Días que prometían revelar secretos largo tiempo enterrados y que podrían, finalmente, llevarla un paso más cerca de su hija perdida. La mañana del sábado amaneció con una calma engañosa en la Ciudad de México. Elena se despertó temprano, su mente ya acelerada con los eventos de los últimos días. El aroma del café recién hecho flotaba desde la cocina, donde Sofía ya estaba preparando el desayuno. Buenos días, saludó Sofía, entregándole una taza humeante a su hermana. ¿Cómo dormiste? Elena tomó un sorbo de café, agradeciendo silenciosamente el gesto. Apenas, admitió. No puedo dejar de pensar en el collar, en Lucía. Sofía asintió comprensivamente. Lo sé. Pero recuerda lo que dijo Carlos. Tenemos que ser pacientes. El timbre del teléfono interrumpió su conversación. Era Carlos. Elena, la voz del detective sonaba tensa, necesito que vengas a la estación. Hemos interrogado a Roberto Guzmán. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué dijo? ¿Sabe algo sobre Lucía? Preferiría discutirlo en persona, respondió Carlos. ¿Puedes venir ahora? Media hora después, Elena y Sofía entraban en la estación de policía. Carlos las esperaba en su oficina, rodeado de archivos y tazas de café vacías. Gracias por venir tan rápido, dijo, señalando las sillas frente a su escritorio. Tenemos nueva información, pero no estoy seguro de cómo interpretarla. Elena se inclinó hacia adelante, ansiosa.
Dime todo, Carlos. El detective sacó una carpeta y la abrió. Roberto Guzmán admitió haber vendido el collar a Mendoza. Dice que lo obtuvo de un hombre llamado Ernesto Vega hace unos meses. Ernesto Vega, repitió Elena, el nombre no le sonaba familiar. Carlos asintió. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Vega tiene antecedentes por tráfico de drogas y trata de personas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Estás diciendo», comenzó Sofía, su voz apenas un susurro. «No estamos diciendo nada con certeza», interrumpió Carlos rápidamente. «Pero es una línea de investigación que no podemos ignorar». Elena se levantó, incapaz de quedarse quieta. «Necesito hablar con este Vega. Necesito preguntarle sobre el collar, sobre Lucía». «Elena», la voz de Carlos era firme, «sabes que no puedes involucrarte directamente en la investigación. Podría comprometer todo el caso». «Al diablo con el caso», explotó Elena. «Estamos hablando de mi hija». Sofía se acercó a su hermana, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Elena, por favor. Sé que es difícil, pero tenemos que confiar en Carlos y su equipo». Elena respiró profundamente, luchando por recuperar la compostura. «Lo siento», dijo finalmente. «Es solo que, después de tanto tiempo, tener esta pista, es abrumador». Carlos asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Y te prometo que seguiremos cada pista, cada hilo suelto. No descansaremos hasta llegar al fondo de esto». El resto de la mañana transcurrió en un torbellino de información y planes. Carlos compartió más detalles sobre la investigación, mostrándoles mapas y líneas de tiempo que conectaban a Vega con otros casos de desapariciones. «Hay un patrón aquí», explicó, señalando varios puntos en el mapa. «Vega ha sido visto en estas áreas justo antes de que se reportaran desapariciones de menores». Elena estudió el mapa, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Y dónde está Vega ahora?». Carlos frunció el ceño. «Ese es el problema. Parece haber desaparecido hace unas semanas. Justo después de vender el collar a Guzmán». «No puede ser una coincidencia», murmuró Sofía. Elena se pasó una mano por el cabello, frustrada. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». «Seguimos investigando», respondió Carlos. «Tenemos equipos rastreando los movimientos de Vega, interrogando a sus conocidos». «Y», añadió, mirando directamente a Elena, «necesito que tú mantengas la calma y me dejes hacer mi trabajo». Elena quería protestar, pero sabía que Carlos tenía razón. Asintió reluctantemente. «De acuerdo. Pero quiero estar informada de cada avance, por pequeño que sea». «Tienes mi palabra», prometió Carlos. Mientras salían de la estación, Elena se sentía abrumada por una mezcla de emociones, esperanza, miedo, frustración. Sofía, notando la tensión en su hermana, sugirió que fueran a almorzar. «Necesitas comer algo», insistió. «Y podemos hablar sobre cómo manejar la visita a mamá mañana». Elena había olvidado por completo el cumpleaños de Lucía y la visita planeada a su madre. La idea de enfrentar otro año, otra celebración sin su hija, le resultaba insoportable. En el pequeño restaurante, mientras picoteaba distraídamente su comida, Elena no podía dejar de pensar en Lucía. ¿Dónde estaría ahora? ¿Habría crecido para parecerse a ella o a su padre? ¿Seguiría recordando su hogar, su familia? Elena, la voz de Sofía la trajo de vuelta al presente. ¿En qué piensas? Elena miró a su hermana, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «En todo lo que nos hemos perdido. En todo lo que Lucía se ha perdido. 12 cumpleaños, Sofía. 12 años de su vida que nunca recuperaremos». Sofía tomó la mano de su hermana. «Lo sé. Pero ahora tenemos esperanza. Por primera vez en años, tenemos una pista real». Elena asintió,
aferrándose a esa esperanza como un náufrago a un salvavidas. Tienes razón. Y no importa lo que pase, no me rendiré hasta encontrarla. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, las hermanas caminaron de vuelta al apartamento de Elena. El aire estaba cargado de promesas y peligros, de secretos por revelar y verdades por descubrir. En la quietud de la noche, Elena se paró frente a la ventana de su habitación, mirando hacia la ciudad que guardaba tantos secretos. En algún lugar ahí afuera, pensó, estaban las respuestas que buscaba. Y esta vez, no descansaría hasta encontrarlas. Te encontraré, Lucía, susurró a la noche. No importa cuánto tiempo tome, no importa lo que tenga que hacer. Te traeré de vuelta a casa. El domingo amaneció con una pesadez que Elena sentía en cada fibra de su ser. Era el cumpleaños de Lucía, un día que durante los últimos 12 años había sido una mezcla agridulce de recuerdos felices y dolor punzante. Se vistió mecánicamente, preparándose para la visita a casa de su madre, un ritual anual que se había vuelto cada vez más difícil con el paso del tiempo. Sofía llegó temprano, cargada con un pastel y flores. Su sonrisa forzada reflejaba la misma tensión que Elena sentía. ¿Lista?, preguntó Sofía suavemente. Elena asintió, incapaz de formar palabras. Juntas, se dirigieron a la casa familiar en el barrio de Coyoacán, un lugar lleno de recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. La casa de su madre, Carmen, estaba tal como Elena la recordaba, acogedora, llena de fotografías y recuerdos. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire, una bienvenida familiar que contrastaba dolorosamente con la ausencia que todas sentían. «Mis niñas», saludó Carmen, abrazando a sus hijas con fuerza. Sus ojos, idénticos a los de Elena, brillaban con lágrimas contenidas. Se sentaron en la sala, el silencio pesado entre ellas. En la mesa de centro, una fotografía de Lucía sonreía, congelada en el tiempo, rodeada de velas sin encender. «He estado pensando», comenzó Carmen, su voz temblorosa, tal vez es hora de que consideremos tener un cierre. Han pasado 12 años y... No, interrumpió Elena bruscamente. Mamá, no podemos rendirnos. Carmen tomó la mano de su hija. Elena, mi amor, no estoy diciendo que nos rindamos. Pero quizás es tiempo de aceptar que... El timbre del teléfono de Elena interrumpió la conversación. Era Carlos. Elena, la voz del detective sonaba urgente, necesito que vengas a la estación ahora mismo. Hemos encontrado algo. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué es? ¿Es sobre Lucía? Preferiría discutirlo en persona, respondió Carlos. Es complicado. Elena miró a su madre y a Sofía, la disculpa clara en sus ojos. Tengo que irme. Es importante. Media hora después, Elena entraba apresuradamente en la oficina de Carlos. El detective la esperaba, su rostro una máscara de preocupación y algo más, ¿miedo? ¿Qué sucede, Carlos?, preguntó Elena, la ansiedad evidente en su voz. Carlos respiró profundamente antes de hablar. Hemos estado siguiendo el rastro de Ernesto Vega. Esta mañana, uno de nuestros informantes nos dio una pista sobre su paradero. Elena se inclinó hacia adelante, ansiosa. ¿Lo encontraron? Carlos negó con la cabeza. No exactamente. Pero encontramos esto en el lugar donde se supone que estuvo escondido. Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió. Dentro había varias fotografías. Elena las tomó con manos temblorosas y, al verlas, sintió que el mundo se detenía. Eran fotos de Lucía. No la niña de 10 años que recordaba, sino una joven mujer que sería ahora. Las imágenes mostraban a Lucía en diferentes lugares, todas tomadas claramente sin su conocimiento. En algunas se la veía asustada, en otras resignada. La última foto, fechada apenas unas semanas atrás, mostraba a Lucía mirando directamente a la cámara, sus ojos una mezcla de miedo y determinación.
Oh, Dios mío, susurró Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Está viva. Mi niña está viva. Carlos asintió gravemente. Eso parece. Pero Elena, hay más. Sacó otro documento de la carpeta. Era un informe policial, fechado 12 años atrás. Este informe nunca fue incluido en la investigación oficial de la desaparición de Lucía, explicó Carlos. Fue suprimido por alguien de arriba. Elena leyó el documento, sintiendo que cada palabra era como un puñal en su corazón. El informe mencionaba a un testigo que había visto a una niña que coincidía con la descripción de Lucía siendo subida a una camioneta negra. La matrícula parcial coincidía con un vehículo registrado a nombre de una empresa fantasma vinculada a el juez Arturo Montero. No, susurró Elena, incrédula. No puede ser. Arturo fue mi mentor. Él me recomendó para el puesto de jueza. Carlos la miró con compasión. Lo sé. Y eso es lo que hace esto aún más complicado. Elena, creemos que estamos frente a una red de tráfico de personas que involucra a gente muy poderosa. Gente del sistema judicial, políticos. Elena se levantó, incapaz de quedarse quieta. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que antes parecían inconexos. Casos que habían sido cerrados prematuramente, decisiones judiciales que ahora parecían sospechosas. ¿Cuánto tiempo llevan investigando esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos se pasó una mano por el cabello canoso. Años. Pero nunca habíamos tenido pruebas tan concretas. El collar de Lucía fue el catalizador que necesitábamos. Elena se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y furia. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, respondió Carlos, entramos en la fase más peligrosa de la investigación. Necesitamos pruebas sólidas para derribar toda la red. Y necesitamos encontrar a Lucía y a las otras víctimas antes de que los responsables se den cuenta de que estamos tras ellos. Elena asintió, su mente ya planeando los próximos pasos. Haré lo que sea necesario, Carlos. Lo que sea. Lo sé, dijo Carlos suavemente. Pero Elena, tienes que entender los riesgos. Esta gente es poderosa y peligrosa. Si descubren que estás involucrada. No me importa, interrumpió Elena. Han sido 12 años, Carlos. 12 años de no saber, de imaginar lo peor. Ahora sé que mi hija está viva, y haré lo que sea necesario para traerla de vuelta. Carlos la miró largamente antes de asentir. De acuerdo. Pero haremos esto a mi manera. Nada de acciones imprudentes, nada de investigaciones por tu cuenta. ¿Entendido? Elena asintió, aunque en su interior sabía que haría lo que fuera necesario para encontrar a Lucía, incluso si eso significaba desobedecer las órdenes de Carlos. Mientras salía de la estación de policía, Elena sentía que el mundo había cambiado irrevocablemente. La esperanza y el miedo se entremezclaban en su pecho, creando una tormenta de emociones que amenazaba con abrumarla. En el camino de regreso a casa, decidió detenerse en el parque donde Lucía había desaparecido. Los columpios donde su hija había jugado por última vez seguían allí, oxidados y silenciosos. Elena se sentó en uno, el metal frío contra su piel un recordatorio cruel del tiempo que había pasado. Te encontraré, mi amor, susurró al viento. No importa lo que tenga que hacer, te traeré de vuelta a casa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Elena sacó su teléfono y marcó el número de Sofía. Necesito verte, dijo en cuanto su hermana contestó. Hay algo que tienes que saber. Una hora después, Elena y Sofía estaban sentadas en la sala del apartamento de Elena. Las fotos de Lucía estaban esparcidas sobre la mesa de centro, un testimonio silencioso de los años perdidos y los horrores vividos. No puedo creerlo, susurró Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Está viva. Nuestra Lucía está viva. Elena asintió,
su propia voz quebrada por la emoción. Y vamos a encontrarla, Sofía. No importa lo que cueste. Pero Elena, Sofía la miró con preocupación, si lo que dices es cierto, si realmente hay gente poderosa involucrada, es peligroso. Lo sé, respondió Elena, su voz firme. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No ahora que sé que está ahí afuera, esperando que la encontremos. Sofía tomó la mano de su hermana. No estás sola en esto, Elena. Estoy contigo, pase lo que pase. Las hermanas se abrazaron, encontrando fuerza en su unión. Afuera, la noche había caído sobre la Ciudad de México, las luces de la urbe brillando como estrellas terrenales. En algún lugar de esa vasta metrópolis, Lucía esperaba ser rescatada. Mañana, dijo Elena, su voz cargada de determinación, comenzamos a desenredar esta red de mentiras y corrupción. Y no nos detendremos hasta que Lucía esté de vuelta en casa. Sofía asintió, apretando la mano de su hermana. Juntas, Elena. Lo haremos juntas. Y así, con la noche como testigo silencioso, las hermanas se prepararon para la batalla que les esperaba. Una batalla contra el tiempo, contra la corrupción, y contra aquellos que habían destrozado sus vidas 12 años atrás. La verdad estaba al alcance de su mano, y estaban decididas a aferrarla, sin importar el costo. La mañana siguiente amaneció con una determinación feroz en el corazón de Elena. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje que le diera un aire de autoridad. Hoy no era solo una madre en busca de su hija, era una jueza dispuesta a desenmascarar una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del poder. Sofía llegó temprano, cargada con café y documentos. Juntas, repasaron la información que Carlos les había proporcionado, buscando conexiones, patrones, cualquier cosa que pudiera llevarlas un paso más cerca de Lucía. Mira esto, dijo Sofía, señalando un documento. Arturo Montero aparece como benefactor de varias organizaciones benéficas que trabajan con niños en situación de calle. Elena frunció el ceño. Podría ser una tapadera perfecta para el tráfico de menores. Tendríamos que investigar esas organizaciones a fondo. El timbre del teléfono interrumpió su conversación. Era Carlos. Elena, tenemos nueva información, la voz del detective sonaba tensa. Necesito que vengas a la estación ahora mismo. Y trae a Sofía contigo. Media hora después, las hermanas entraban en la oficina de Carlos. El detective las recibió con una expresión grave. Hemos estado siguiendo el rastro del dinero, comenzó sin preámbulos. Y hemos descubierto algo preocupante. Hay una empresa llamada Nuevo Amanecer S.A., que parece ser el centro de toda la operación. Elena se inclinó hacia adelante, ansiosa. ¿Qué tiene que ver eso con Lucía? Carlos desplegó un mapa sobre su escritorio. Esta empresa ha estado comprando propiedades en zonas rurales aisladas. Coincidentemente, varias de estas propiedades están cerca de los lugares donde se han reportado desapariciones de menores en los últimos años. Sofía jadeó. ¿Crees que están usando esas propiedades para...? Carlos asintió sombríamente. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Pero hay más. Hemos rastreado la propiedad de Nuevo Amanecer S.A. a través de una serie de empresas fantasma. Y adivinen a dónde nos lleva. Sacó un documento y lo colocó frente a Elena. El nombre en la parte superior hizo que su sangre se helara, Arturo Montero. No puede ser, susurró Elena, la incredulidad y el horror mezclándose en su voz. Me temo que sí, respondió Carlos. Arturo Montero no solo está involucrado, parece ser uno de los cabecillas de toda la operación. Elena se levantó de golpe, incapaz de quedarse quieta. Su mente trabajaba a toda velocidad, recordando casos, decisiones judiciales, conversaciones que ahora adquirían un significado siniestro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, volviéndose hacia Carlos. El detective suspiró. Necesitamos pruebas sólidas antes de poder actuar.
No podemos arriesgarnos a que Montero use sus conexiones para evadir la justicia. Pero cada minuto que pasa es un minuto más que Lucía y otras víctimas están en peligro, protestó Sofía. Carlos asintió. Lo sé. Por eso vamos a necesitar su ayuda. Elena, tu posición como jueza puede darnos acceso a información crucial. Y Sofía, tus habilidades como investigadora serán invaluables. Las hermanas intercambiaron miradas. Sabían que lo que Carlos les estaba pidiendo era peligroso, posiblemente ilegal. Pero también sabían que era su mejor oportunidad de encontrar a Lucía. ¿Qué necesitas que hagamos?, preguntó Elena, su voz firme. Carlos sacó un mapa más detallado. Necesitamos investigar estas propiedades. Buscar cualquier cosa sospechosa, movimientos inusuales, entregas extrañas, cualquier cosa que pueda indicar actividad ilegal. Podemos hacerlo, dijo Sofía. Tengo contactos en los medios locales de esas áreas. Puedo pedir información sin levantar sospechas. Elena asintió. Y yo puedo usar mis conexiones en el sistema judicial para obtener más información sobre los casos relacionados con Montero. Bien, dijo Carlos. Pero tengan mucho cuidado. Si Montero o cualquiera de sus asociados sospecha que estamos tras ellos, no dudarán en tomar medidas drásticas. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Elena y Sofía se sumergieron en la investigación, siguiendo cada pista, por pequeña que fuera. Llamadas telefónicas, correos electrónicos encriptados, reuniones clandestinas con informantes, todo se mezclaba en un laberinto de información que poco a poco comenzaba a tomar forma. A medida que avanzaba el día, un patrón inquietante comenzó a emerger. Varias de las propiedades de Nuevo Amanecer S.A. mostraban signos de actividad sospechosa, entregas nocturnas, personal de seguridad excesivo, rumores locales de luces y sonidos extraños en la noche. Mira esto, dijo Sofía, señalando una de las propiedades en el mapa. Esta finca en las afueras de Cuernavaca. Los vecinos han reportado ver camionetas entrando y saliendo a altas horas de la noche. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Crees que podría ser? No lo sé, respondió Sofía. Pero definitivamente merece una investigación más profunda. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Diga, contestó con cautela. Jueza Sánchez, respondió una voz ronca al otro lado de la línea. Tengo información sobre su hija. Nos vemos en una hora en el Parque Alameda Central, cerca de la fuente. Venga sola. Antes de que Elena pudiera responder, la llamada se cortó. ¿Quién era?, preguntó Sofía, notando la expresión de shock en el rostro de su hermana. Elena dudó por un momento. Sabía que lo que estaba a punto de hacer iba en contra de todo protocolo, pero la posibilidad de obtener información sobre Lucía era demasiado tentadora. Nadie, mintió. Solo, necesito salir un momento. ¿Puedes seguir investigando mientras regreso? Sofía asintió, aunque su mirada revelaba que no estaba convencida. Elena salió apresuradamente, su mente un torbellino de pensamientos. ¿Quién era el misterioso informante? ¿Realmente tenía información sobre Lucía? ¿O era una trampa? Mientras se dirigía al parque, Elena no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Pero si existía la más mínima posibilidad de encontrar a su hija, estaba dispuesta a correr el riesgo. El Parque Alameda Central bullía de actividad en el atardecer de la Ciudad de México. Parejas paseaban de la mano, niños correteaban alrededor de la fuente, y vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. En medio de esta escena cotidiana, Elena Sánchez esperaba, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. A las 7 en punto, un hombre de mediana edad con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda se acercó a ella. Jueza Sánchez, dijo en voz baja. Soy Ernesto Vargas. Fui compañero de celda de Javier Mendoza hace años. Elena sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué sabes sobre mi hija?
Ernesto miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. Mendoza no es solo un criminal común. Es parte de una red de tráfico de personas que opera en todo el país. Políticos, jueces, policías, están todos involucrados. Elena contuvo la respiración. Aunque sospechaba algo así, escucharlo confirmado era devastador. ¿Y el collar? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Es una especie de trofeo, explicó Ernesto, su voz apenas un susurro. Cada pieza única representa a una víctima especial. Alguien importante o difícil de conseguir. El mundo pareció detenerse para Elena. La idea de que el collar de su hija fuera un trofeo le revolvió el estómago. Está diciendo que mi hija no pudo terminar la frase. Lo siento, jueza, respondió Ernesto con genuina compasión. Pero si Mendoza tenía ese collar, es porque él estuvo involucrado en la desaparición de su hija. Elena cerró los ojos, luchando contra las náuseas. Cuando los abrió de nuevo, una determinación feroz brillaba en ellos. Necesito nombres, Ernesto. Todos los que pueda darme. Ernesto sacó un pequeño pendrive de su bolsillo. Aquí hay pruebas, nombres, fechas. Pero tenga cuidado, jueza. Esta información es peligrosa. Justo cuando Elena tomaba el pendrive, un disparo resonó en el parque. Ernesto cayó al suelo, una mancha roja extendiéndose rápidamente por su camisa. «Corra», gritó con su último aliento. Elena, en shock, corrió entre los árboles, el pendrive apretado en su mano como si fuera un salvavidas. Los sonidos de la persecución la seguían de cerca. Logró llegar a la calle y mezclarse con la multitud, su corazón amenazando con salirse de su pecho. Cuando finalmente se sintió a salvo, se detuvo en un callejón para recuperar el aliento. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de Carlos. «Carlos», jadeó, «necesito tu ayuda. Las cosas se han complicado, mucho». 20 minutos después, Elena estaba en la oficina de Carlos, relatando los eventos en el parque. El detective escuchaba con una mezcla de preocupación y frustración. «Elena», dijo finalmente, «¿tienes idea de lo peligroso que fue lo que hiciste? Podrías haber sido tú la que recibiera ese disparo». «Lo sé», respondió Elena, aún temblando. «Pero tenía que arriesgarme. Y ahora tenemos esto». Sacó el pendrive. Carlos lo tomó con cuidado. Esto podría ser la clave para desmantelar toda la red. Pero también podría ponernos a todos en grave peligro. Mientras Carlos conectaba el pendrive a su computadora, Sofía irrumpió en la oficina. «Elena», exclamó, abrazando a su hermana. «¿Estás bien? Me enteré de lo del tiroteo en el parque y temí lo peor». Elena le devolvió el abrazo, agradecida por la presencia reconfortante de su hermana. «Estoy bien, Sofía. Pero las cosas se han complicado enormemente». Los tres se inclinaron sobre la pantalla de la computadora mientras Carlos abría los archivos del pendrive. Lo que vieron los dejó sin aliento. Listas de nombres, fechas, lugares. Transacciones financieras, propiedades, rutas de tráfico. Y en el centro de todo, una red de conexiones que llegaba hasta los más altos niveles del gobierno y el sistema judicial. «Dios mío», susurró Sofía. «Esto es más grande de lo que imaginábamos». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies cuando vio un nombre familiar en la lista, Arturo Montero, su mentor, el hombre que la había recomendado para el puesto de jueza. «No puede ser», murmuró, incrédula. Carlos puso una mano en su hombro. «Lo siento, Elena. Pero parece que Montero no solo está involucrado, sino que es uno de los principales organizadores de toda la operación». Elena se desplomó en una silla, abrumada por la magnitud de la traición. Todo en lo que había creído, todo por lo que había trabajado, parecía desmoronarse a su alrededor. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. Carlos se pasó una mano por el cabello canoso. «Necesitamos actuar rápido.
Si Montero o cualquiera de sus asociados se entera de que tenemos esta información, no dudarán en eliminar cualquier evidencia, y a cualquiera que se interponga en su camino. Elena se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. Entonces no perdamos tiempo. Tenemos que usar esta información para encontrar a Lucía y a las otras víctimas antes de que sea demasiado tarde. Los tres se miraron, conscientes de los peligros que les esperaban. Estaban a punto de enfrentarse a algunas de las personas más poderosas y peligrosas del país. Pero también sabían que era su mejor oportunidad de hacer justicia y salvar vidas inocentes. Vamos a necesitar ayuda, dijo Carlos. Gente en la que podamos confiar completamente. Elena asintió. Conozco a algunos jueces y fiscales que no están comprometidos. Puedo contactarlos discretamente. Yo puedo usar mis contactos en los medios, añadió Sofía. Si las cosas se ponen feas, necesitaremos que la verdad salga a la luz. Carlos los miró a ambos con una mezcla de orgullo y preocupación. Esto va a ser peligroso. Muy peligroso. ¿Están seguras de que quieren seguir adelante? Elena y Sofía intercambiaron una mirada antes de responder al unísono, absolutamente. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, los tres comenzaron a trazar su plan. Sabían que los días venideros serían un laberinto de peligros y decisiones difíciles. Pero también sabían que era su mejor oportunidad de encontrar a Lucía y desmantelar la red de corrupción que había destruido tantas vidas. Te encontraré, Lucía, susurró a la noche. Y haré que todos los responsables paguen por lo que han hecho. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Elena, Carlos y Sofía trabajaban incansablemente, siguiendo cada pista, conectando cada punto de información que tenían. El pendrive que Ernesto les había entregado resultó ser una mina de oro de información, pero también un arma de doble filo. Cada nuevo descubrimiento los acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el peligro al que se enfrentaban. Elena había contactado discretamente con un pequeño grupo de jueces y fiscales en los que confiaba plenamente. Les había revelado parte de la información, lo suficiente para ganar su apoyo sin ponerlos en peligro innecesario. Sofía, por su parte, había establecido una red de periodistas dispuestos a publicar la historia si las cosas se ponían feas. Era una mañana gris cuando Carlos los convocó a una reunión urgente en su oficina. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y aprensión. Tenemos una ubicación, anunció sin preámbulos. Creemos que hemos encontrado donde están reteniendo a Lucía y a otras víctimas. Elena sintió que su corazón se detenía. Después de 12 años de búsqueda, estaban tan cerca. ¿Dónde?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. Carlos desplegó un mapa sobre su escritorio. Es una finca en las afueras de Cuernavaca. Coincide con la información del pendrive y con los patrones de actividad sospechosa que hemos estado rastreando. Sofía se inclinó sobre el mapa, estudiándolo intensamente. ¿Estamos seguros de esto? No podemos permitirnos un error. Carlos asintió gravemente. Hemos verificado la información desde múltiples ángulos. Es nuestra mejor pista hasta ahora. Elena se puso de pie, incapaz de contener su energía. ¿Cuál es el plan? ¿Cuándo podemos actuar? Ese es el problema, respondió Carlos, pasándose una mano por el cabello canoso. No podemos simplemente irrumpir allí. La finca está fuertemente vigilada y, según nuestros informantes, hay personal armado. Además, si alertamos a Montero o a cualquiera de sus asociados, podrían mover a las víctimas o, peor aún, eliminar evidencia y testigos. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Todos eran conscientes de los riesgos involucrados. Necesitamos un plan, dijo finalmente Sofía. Algo que nos permita entrar sin levantar sospechas. Elena se quedó mirando el mapa, su mente trabajando a toda velocidad. De repente, una idea comenzó a tomar forma. La gala benéfica, dijo, volviéndose hacia Carlos y Sofía.
La Fundación de Montero tiene una gala benéfica programada para este fin de semana. En esa misma finca. Carlos frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Recibí una invitación, explicó Elena. Como jueza, se espera que asista a estos eventos. Siempre los he evitado, pero esta vez podría ser nuestra oportunidad, completó Sofía, comprendiendo el plan de su hermana. Carlos parecía escéptico. Es arriesgado. Estarías entrando directamente en la boca del lobo. Exactamente, respondió Elena, una determinación feroz brillando en sus ojos. Nadie sospecharía de mí. Puedo explorar la propiedad, buscar evidencia, tal vez incluso encontrar a Lucía. No irás sola, declaró Sofía firmemente. Iré contigo como tu acompañante. Carlos los miró a ambas, claramente en conflicto. Es peligroso, advirtió. Si algo sale mal. Es un riesgo que estamos dispuestas a correr, interrumpió Elena. Han sido 12 años, Carlos. 12 años de no saber, de imaginar lo peor. Si existe la más mínima posibilidad de que Lucía esté allí, tengo que intentarlo. El detective los observó por un largo momento antes de asentir lentamente. De acuerdo. Pero haremos esto de manera inteligente. Necesitaremos equipo de vigilancia, respaldo cercano, un plan de extracción en caso de que las cosas se compliquen. Las siguientes horas se dedicaron a planificar meticulosamente cada detalle de la operación. Elena y Sofía serían equipadas con micrófonos y cámaras ocultas. Un equipo de agentes encubiertos se mezclaría entre el personal de servicio de la gala. Carlos y un equipo táctico estarían en espera, listos para intervenir a la primera señal de problemas. Mientras se preparaban, Elena no podía evitar sentir una mezcla de miedo y esperanza. Estaban tan cerca de descubrir la verdad, de encontrar a Lucía, pero también al borde de un abismo de peligro. La noche antes de la gala, Elena se encontró de pie frente a la ventana de su apartamento, mirando la ciudad iluminada. En algún lugar ahí afuera, pensó, estaba su hija. Tan cerca y a la vez tan lejos. Te encontraré, mi amor, susurró a la noche. No importa lo que pase mañana, te prometo que te traeré de vuelta a casa. Sofía se acercó, poniendo una mano reconfortante en el hombro de su hermana. Estamos juntas en esto, Elena. Pase lo que pase. Las hermanas se abrazaron, encontrando fuerza en su unión. Sabían que el día siguiente podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Mientras la noche avanzaba, la Ciudad de México parecía contener la respiración, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. En unas horas, Elena y Sofía se adentrarían en el corazón mismo de la oscuridad que había consumido sus vidas durante 12 largos años. Pronto, Lucía. Pronto estaremos juntas de nuevo. La mañana de la gala benéfica amaneció con una tensión palpable en el aire. Elena se despertó temprano, su mente ya acelerada con los detalles del plan y las innumerables formas en que las cosas podrían salir mal. Se vistió con cuidado, eligiendo un elegante vestido negro que ocultaba perfectamente el equipo de vigilancia que llevaría. Sofía llegó poco después, su rostro una máscara de determinación. ¿Lista?, preguntó, ayudando a su hermana a ajustar el micrófono oculto. Elena asintió, incapaz de formar palabras. La realidad de lo que estaban a punto de hacer la golpeaba con fuerza. Carlos las recogió en un auto sin distintivos. Durante el trayecto a la finca, repasaron el plan una última vez. Recuerden, advirtió Carlos, su prioridad es recopilar información y evidencia. No hagan nada que pueda levantar sospechas. Si encuentran algo concreto o si las cosas se ponen feas, usen la palabra clave para que el equipo intervenga. Las hermanas asintieron, sus corazones latiendo con fuerza mientras el auto se acercaba a su destino. La finca de Montero era una propiedad impresionante, con jardines meticulosamente cuidados y una mansión que parecía salida de una película. Autos lujosos llegaban uno tras otro, dejando a invitados vestidos de gala.
Elena y Sofía se mezclaron con la multitud, sus ojos escaneando constantemente el entorno. En el interior, la fiesta estaba en pleno apogeo. Políticos, empresarios y celebridades charlaban animadamente, ajenos a la verdadera naturaleza del lugar que pisaban. «Ahí está Montero», susurró Sofía, señalando discretamente con la mirada. Elena vio a su antiguo mentor, sonriendo y saludando a los invitados como si fuera el anfitrión más benévolo del mundo. La bilis subió a su garganta al pensar en los horrores que este hombre había orquestado. «Voy a acercarme a él», decidió Elena. «Tú explora el perímetro, busca cualquier cosa sospechosa». Sofía asintió y se alejó, mezclándose hábilmente entre los invitados. Elena se acercó a Montero, forzando una sonrisa. «Arturo, qué gusto verte». El juez se volvió, una expresión de sorpresa cruzando su rostro antes de ser reemplazada por una sonrisa calculada. «Elena, qué sorpresa tan agradable. No esperaba verte aquí». «No podía perderme un evento tan importante», respondió Elena, manteniendo su voz casual. «Tu fundación hace un trabajo admirable». Montero sonrió, pero Elena notó un destello de algo en sus ojos. «¿Sospecha? ¿Preocupación?» «Me alegra que lo pienses», dijo Montero. «¿Por qué no damos un paseo? Me encantaría mostrarte algunas de las mejoras que hemos hecho en la propiedad». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Esta era la oportunidad que estaban buscando. «Por supuesto», respondió, siguiendo a Montero fuera del salón principal. Mientras tanto, Sofía se había escabullido hacia las áreas menos concurridas de la mansión. Con cuidado, fue abriendo puertas y explorando pasillos, siempre alerta ante cualquier señal de actividad sospechosa. En el tercer piso, encontró una puerta cerrada con llave. Usando las habilidades que había aprendido en su entrenamiento secreto con Carlos, logró forzar la cerradura. Lo que encontró dentro le heló la sangre. La habitación estaba llena de archivos y computadoras. En las paredes, mapas detallados mostraban rutas de tráfico y ubicaciones de casas seguras. Pero lo más perturbador eran las fotografías, docenas de jóvenes, muchas de ellas claramente menores de edad, con información detallada sobre sus precios y destinos. «Dios mío», susurró Sofía, su voz temblando. Rápidamente comenzó a tomar fotos con la cámara oculta, asegurándose de capturar cada detalle incriminatorio. Mientras tanto, Elena seguía a Montero por los jardines de la propiedad. El juez hablaba animadamente sobre los proyectos de la fundación, pero Elena notaba una tensión subyacente en su voz. «Sabes, Elena», dijo Montero, deteniéndose junto a una fuente ornamental, «siempre he admirado tu dedicación a la justicia. Es una lástima que a veces la justicia no sea suficiente para cambiar realmente las cosas». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿A qué te refieres, Arturo?» Montero la miró fijamente, toda pretensión de cordialidad desapareciendo de su rostro. «Creo que sabes exactamente a qué me refiero, Elena. ¿De verdad pensaste que podrías venir aquí sin que lo supiéramos? ¿Sin que yo lo supiera?» El corazón de Elena se detuvo por un momento. Habían sido descubiertos. En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Venía de la mansión. «Sofía», exclamó Elena, olvidando toda precaución. Montero sonrió fríamente. «Ah, así que tu hermana también está aquí. ¡Qué conmovedor! Lástima que su pequeña incursión haya terminado tan abruptamente». Elena no esperó a escuchar más. Corrió hacia la mansión, su corazón latiendo con fuerza. A su alrededor, notó que los guardias de seguridad comenzaban a movilizarse. Dentro de la mansión, el caos se había desatado. Los invitados corrían en todas direcciones, confundidos y asustados. Elena subió las escaleras de 3 en 3, buscando desesperadamente a su hermana. En el tercer piso, encontró a Sofía forcejeando con 2 hombres que intentaban arrastrarla hacia una habitación.
Sin pensarlo dos veces, Elena se lanzó contra uno de ellos, usando todas las técnicas de defensa personal que había aprendido. «Elena, cuidado», gritó Sofía. Elena se giró justo a tiempo para ver a Montero apuntándole con una pistola. «Se acabó el juego, Elena», dijo el juez, su voz fría como el hielo. «Debiste haberte quedado fuera de esto». En ese momento, se escuchó el sonido de cristales rompiéndose y gritos en el piso de abajo. El equipo de Carlos había entrado en acción. Aprovechando la distracción, Elena se lanzó contra Montero, luchando por el control del arma. Sofía logró liberarse y corrió a ayudar a su hermana. La lucha fue brutal y desesperada. Elena sentía que cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de perder todo por lo que había luchado. Pero también sabía que estaba luchando por Lucía, por todas las víctimas, por la justicia que había jurado proteger. De repente, un disparo resonó en el pasillo. Elena sintió un dolor agudo en su hombro, pero no soltó a Montero. Con un último esfuerzo, logró desarmar al juez justo cuando Carlos y su equipo llegaban al tercer piso. «¡Policía! ¡Todos al suelo!», gritó Carlos. Montero fue esposado y llevado, mientras los paramédicos atendían a Elena y Sofía. «Lo logramos», susurró Sofía, tomando la mano de su hermana. «Encontramos las pruebas. Se acabó». Elena sintió, lágrimas de alivio y dolor mezclándose en sus mejillas. «Pero, ¿y Lucía? ¿La encontraron?». Carlos se acercó, su rostro una mezcla de emociones. «Elena, Sofía, encontramos algo. En el sótano de la propiedad». Las hermanas se miraron, el miedo y la esperanza luchando en sus corazones. «Vengan conmigo», dijo Carlos suavemente. Mientras bajaban al sótano, Elena sentía que cada paso la acercaba a la verdad que había buscado durante 12 largos años. Y cuando Carlos abrió la última puerta, el mundo pareció detenerse. Allí, en una habitación pequeña pero limpia, estaba una joven mujer. Su cabello era más largo, su rostro más maduro, pero sus ojos, esos ojos que Elena conocía mejor que los suyos propios. «Mamá», susurró la joven, su voz temblorosa pero inconfundible. «Lucía», sollozó Elena, corriendo a abrazar a su hija. «Mi niña. Por fin te encontré». Sofía se unió al abrazo, las tres mujeres llorando y riendo al mismo tiempo, años de dolor y separación disolviéndose en ese momento de reunión. Mientras la policía continuaba asegurando la propiedad y liberando a otras víctimas, Elena sostenía a su hija, prometiéndose silenciosamente que nunca más la dejaría ir. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Y aunque sabían que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, Elena, Sofía y Lucía lo enfrentarían juntas, más fuertes por las pruebas que habían superado y unidas por un amor que ni siquiera 12 años de separación habían podido destruir. Fin.